Pero sí estudiaba. O usted era la que le sacaba la nota normal. Nos conocimos en la universidad del movimiento estudiantil. Hice parte de la coordinadora estudiantil de la Universidad de la CEU, donde hice como mis ejercicios cotidianos de la profesión también que me fui la psicología. Y empecé también como actividad de liderazgo que fue dando también como la oportunidad de tener una representación nacional a partir de la movimiento estudiantil. Estuvimos haciendo otro proceso de movilización nacional de las y los estudiantes universitarios. Eso digamos que hizo que también pudiéramos ir a muchas partes del país a organizar el movimiento a nivel nacional. Eso también muy con la oportunidad de estar muchas veces en Bogotá, en Tunja, en Cartagena, en eventos académicos y eventos estudiantiles. A partir de ahí fue donde empecé a adquirir el deseo también de poder participar en términos sociales. Realmente me digo que muchas de las cosas que a veces nos pasa que tenemos un poco de izquierda es el no tener un apetito electoral. Y ese apetito electoral, ese deseo por participar en el apetito electoral, hace que a veces se dan muchos espacios de decisión política a otras personas que buscan intereses más particulares. Trabajos en el mundo hay que mucho trabajo social, trabajo organizativo, con grupos poblacionales diversos, en las cárceles, o sea, también entregado como si fuese una misionera a la trabajo social de manera voluntaria. Eso me llevó también a trabajar en Urabá, estuve casi 7 años trabajando también en Urabá. Allí fue donde empecé a tener no lo digo porque hubiese sido mi deseo, como lo digo, a mí me costaba mucho rectorar, sino que un grupo de personas allí que estaban organizando su proyecto político electoral nos llaman a que le ayudemos a elaborar todo un programa de gobierno y hagamos un esfuerzo a hacer un programa de gobierno participativo. Durante 7 meses estuvimos acompañando ese proceso, haciendo un programa de gobierno de manera participativa, yendo a las comunas, yendo a los corregimientos, yendo a las veredas, trabajando con los diferentes grupos poblacionales, haciendo una intención diferente. Logramos hacer un programa de gobierno de manera participativa, 7 meses donde logramos en eso, y cuando hicimos el lanzamiento del programa, invitamos a toda la gente que participó en los talleres, que participó en las actividades, logramos un grupo muy grande de personas que nos acompañaran en ese evento, casi 500 personas fueron al lanzamiento. Como el candidato que yo estaba ayudando a hacer su programa de gobierno, era relativamente también, digamos, nuevo en el ejercicio político en ese principio y de pensamiento izquierda, pues todos tenemos con la idea de que ya teniendo muy bien las personas en ese auditorio y que cada una de ellas nos pudiera poner 3 votos, ya tendríamos un avance muy importante y salimos de allí como si fuésemos a ganar la alcaldía. Gran error. Del principiante, porque creímos que había un trabajo muy importante. En ese momento, pues yo dije, mi trabajo es hasta allí, ya mi idea era apoyar el programa de gobierno de él. Y en ese momento, pues hay un grupo de personas que dicen que no, que ya tienen un potencial electoral tan importante como el de esas 1.500 personas que fueron a ver el programa, pues porque intentábamos hacer una participación en la Asamblea Parlamentaria de Dios. Se hizo un proceso interno de elección en el grupo y el grupo me invitó a mí para que me representara. Entonces yo terminé siendo como no quería lo de bien, porque ya en el interior del grupo me dijo como candidato a la Asamblea Parlamentaria de Antioquia. En ese momento el candidato que yo estaba apoyando a la alcaldía de Apartado iba por vía alterna, que era comunista de Navarro. Yo después no estaba. Yo me sentía mucho más de izquierda que no Antonio Navarro. Entonces, en ese momento estaba apenas empezando el foro democrático independiente, o sea, el PDI. Entonces, yo dije, no, prefiero elaborar por el PDI. Entonces, empecé a hacer un proceso en Urabá, a riesgo de muchas cosas que estaban pasando todavía en ese momento, todo el proceso para mí. Yo decidí ahora por el foro y empecé a organizar el foro en Urabá.
igual que te dijeron a ti también, te decían a mí nadie me conocía, nunca había participado en política electoral, además nunca había pedido voto. Y bueno, todos decían, si muchos sacan 200 votos, pues saqué 2.500 votos, saqué la segunda votación del foro en ese momento, del PDI, y eso me llevó también a tener problemas en la región, me llevó a votar la región porque me puse ya pues como en la carrera de organización del foro y empecé a tener algunos inconvenientes y amenazas, etc. Yo también para la Universidad de Medellín, me dediqué a trabajar en el foro hasta el PDI y el PDA, y cuando estuve en el PDA me presenté como candidata a la Cámara de Representantes por el foro y apoyando al Senado. Es mi historia para llegar al lugar de donde estoy, porque estoy con Petro y desde cuando estoy con Petro, estoy apoyando a Petro desde ese entonces, me presenté como candidata a la Cámara por el foro, apoyando a Petro al Senado, saqué casi 8.000 votos. Fui también otra vez la segunda del foro, solamente tuvimos una cruz, eso incluso la ganó Germán Reyes, que fue representante de la Cámara, que en un momento quiso apoyar siquiera el apoyo que le había votado la votación, que nunca nos quiso acompañar en nada que tuviera que ver con alguna idea nuestra, con el equipo nuestro, el trabajo nuestro, y que tuviera que ver con Petro. Por ahí es donde empiezan todo ese tema de las diferencias políticas al interior del foro en relación con el tema. Yo me dediqué a apoyarlo y desde eso estoy apoyando a Petro, no he dejado de acompañarlo, de ser incondicional con él. Me volví a Antioquia como la coordinadora de la campaña de Antioquia, que manejaba la agenda, cada vez que iba a Antioquia entonces yo era que manejaba la agenda. Eso me llevó a tener una cercanía con él, como que cuando llega a Antioquia la alcaldía de Bogotá, pues me llama a trabajar con él. Fui secretaria de Integración Social, todo el tema de lo que hoy, digamos, los logros de la Bogotá humana, que a mí me parece que son muy valiosos y muy importantes, tienen que ver con el tema de la infancia, para todo el trabajo con la infancia, el poder garantizarle a los niños y niñas de 0 a menos 3 años una atención con calidad. Ese fue gran parte del trabajo que a lo que hoy día Bogotá, lo que ya trabajó con Pedro, todo el tema de infancia, todo el tema de la realidad, todo eso que pasó, lo que intenté hacer en el Bronx, todo eso que subió noticia nacional con el tema de calidad de bienestar, que es un trabajo que me tocó a mí, que en estos momentos el trabajo de calidad y calidad resuelve cosas de una manera completa, se abandonó con presiones armadas y legales que hay en la zona, en el sector. Yo lo que me tocó hacer un trabajo fuerte con el tema de la alimentación, porque en Bogotá una gran parte de la plática se la llevaban los terceros al bolsillo, con el tema de la manera y la forma de contratar la alimentación. Digamos, todo el tema de la alimentación estaba centrado en la Secretaría de Integración Social, por ejemplo, cuando yo llego a la Secretaría, yo tengo un presupuesto bien importante, o sea, Pedro decide duplicar el presupuesto para la Secretaría, yo llego a administrar casi 1 millón de pesos, y ese 1 millón de pesos, más o menos un 50% se iba por el trabajo de infancia, un porcentaje era todo el tema de alimentación y el resto ya era para los diferentes grupos poblacionales. Hicimos cosas muy importantes que creo que es importante comentarse sobre todo para que nos van a ser candidatos a la alcaldía y al consejo para poder también sacar adelante el proyecto y todo lo que tenemos que ver con ello. De manera diferente, por ejemplo, en Bogotá, estando en la Secretaría se pudo hacer todo el trabajo de atención integral a la primera infancia, con lo que hoy se llama ACUNAR, que es una manera de poder decir cómo generas tu espacio de cuidado para los bebés. Es un trabajo con bebés, porque son los niños y las niñas bebecitos y bebecitas que a veces decimos el Estado debería ayudarlos porque para eso está el papá y la mamá, sobre todo la mamá. Digamos, cuando hay una responsabilidad del Estado y del gobierno hace que las mujeres también tengan un proyecto de vida propia. Las mujeres puedan salir a hacer proyectos de vida, puedan estudiar, puedan trabajar, puedan hacer otras cosas porque su hijo o su hija la está cuidando en el Estado y la está cuidando de manera adecuada. Entonces empezamos a la tarea de preguntar. Inicialmente yo ya había hecho pues centros de cuidadoría infantil, que son lugares donde los niños y las niñas tienen
alimentación, tienen apoyo psicosocial, tienen estimulación temprana, es un lugar adecuado donde pueden descansar, pueden dormir, o sea, son salatunas, pero con personal calificado para ellos. No son madres comunitarias como los que se ven, sino que son personal calificado, profesoras de pedagogía, de psicología, nutricionistas, personas que preparan alimentos, que tienen que saber sobre manipulación de alimentos. Entonces, por ejemplo, la niña tiene una atención con todas las garantías. Una de las cosas que ha dicho Pedro es que lo que hay que invertir es en el cerebro, antes que el cemento. Entonces, invertir en el cerebro de los niños y las niñas es fundamental. Esa es una de las cosas bien importantes que ha hecho Bogotá Humana, porque la atención de los bebés no estaba en contacto con la realidad. Bogotá tenía una atención de casi el 100% de los niños y niñas mayores de 3 años. Solamente 60.000 niños faltaban con la atención, que esa fue la meta que los propusimos, de poder atender el 100% de los niños y niñas de 3 años en adelante y empezar la atención de manera importante con los niños y las niñas de 0 a 3 años. La meta era atender 202.000 niños y niñas de 0 a 3 años, o sea, 200 niños. En este momento tenemos un cumplimiento de casi 157.000 niños y niñas, y yo creo que vamos a llegar a poder cumplir la meta. Y eso a veces es incluso difícil no cumplir la meta, no por el deseo del distrito, sino porque los papás y mamás tenemos que dejar a sus bebés. Eso es una de las cosas graciosas que nos pasaron, porque había mujeres que deseaban idiomas. Entonces, si ya el Estado iba a cuidar el bebé, iba a ser su señora, que se iba a dejar social, o si esa era la labor para la que ella nació, para criar a su hijo así. Entonces, encontramos casos en algunos lugares donde tanto los hombres como las mujeres decían que no nos llevaban los niños y las niñas allá porque entonces que se iban a dedicar a hacer ellos. Y ahí empezamos a hacer un trabajo con la Secretaría de las Mujeres, donde la Secretaría de las Mujeres empieza a hacer un trabajo específico con las mamás. Entonces esto está todo articulado, ¿no? Porque aquí hay una cosa bien interesante y bonita de lo que estamos haciendo en Bogotá con el tema integral, de atención integral a primera infancia. Y ya no solamente la atención de los niños y las niñas, sino también de los papás, en especial de las mamás, que empiezan a hacer su proyecto de vida con el cuidado de los hijos y las hijas. Yo estuve allí 17 meses en el cargo de secretaria, atendiendo diferentes temas, pues como les había dicho. Tuve una persecución política muy fuerte, porque me confronté demasiado con los concejales de Bogotá, que han tenido y tienen todavía una práctica de corruptela fuerte. Muchos de los concejales tenían organizaciones a las cuales la Secretaría le tenía contratación en el tema de gobiernos comunitarios. A los gobiernos comunitarios es un proyecto que llevó la izquierda a Bogotá. El primer proyecto fue Bogotá Sin Hambre, y desde ese proyecto de Bogotá Sin Hambre llevó mucho razón a Bogotá. Llevó también a que muchas organizaciones sociales y comunitarias conformaran sus corporaciones para poder controlar el tema de comercio comunitario y de la alimentación. Pero que empezamos a encontrar, o sea, como mi labor y mi papel para el cual todo esto allá fue la actividad de eso allá, porque lo que había era mucho rumor de que había mucha corrupción en la Secretaría. Quiero hacer como la indagación, ya me di cuenta que había organizaciones que eran organizaciones comunitarias de base que tenían hasta 8 para los 10 contratos en la Secretaría. Y un contrato en la Secretaría de menor cuantía, que es contratación directa, son 250 a 300 millones de pesos. Entonces, organizaciones que podían tener 8, 9, 10, hasta el completo de 10 contratos, que podían tener entre 3.000, 5.000, hasta 10.000 millones de pesos en contratación con la Secretaría. Eso es una cosa de... Entonces yo empecé a generar unas resoluciones para que máximo por organización fueran 4 contratos, de 3 a 4 contratos máximo, y me eché mucha gente encima, empezaron a hacer movilizaciones, me citaban 2 o 3 veces al consejo, no me dejaban trabajar, entonces yo ya estaba en el consejo, me hicieron control de todo tipo, me montaron la perseguidora, como se dijo, me pagaban a nivel de comunicación para generar
venía a hacer la tarea suya, la tarea que usted me encomendó, pero no soy capaz de ceder. O sea, aquí hay un concejal a decirle que tiene 300 personas y que necesita que yo me contrate esas personas en la secretaría. Yo digo, yo no trabajo así. Entonces, ese concejal me lo eché encima, un concejal por el que yo me confronté, es un concejal del partido de ¿Cómo se llama? Osman Martínez. Con ese concejal y con la belleza de Samino, entonces Samino, por medio de una mucha confrontación por eso, ellos tenían muchos, no ellos, sino las organizaciones que ellos, digamos, lo respaldaban en los debates y las discusiones que se daban en la organización, tenían mucha confrontación en la secretaría. Entonces yo llevo el lugar del comedor a otro escenario. Para no alargar mucho la cosa, yo digo, pues, quiero hacer un análisis si el 52% del presupuesto de un comedor se iba a la alimentación, el 48% se iba a la intermediación o la operación. Entonces yo empiezo a buscar una manera de decir cómo llevar la plata hacia la comida. Entonces empiezo a cambiar y a quitar comedores comunitarios y a cambiarlo por la modalidad de bonos. O sea, es la alimentación, pero un bono yo podría darle el 88% en la alimentación y solo el 12% se iba a la operación o la intermediación. Entonces yo voy a dar más alimento, más gente, pero lo que sí terminaba afectando era el proceso de burocracia que se tenía en los comedores y además de manejo político en términos de votación, porque eso era por el destino de votos, porque eso no es que ayudaban. Bueno, eso es una cadena. Usted ya la conoce suficiente porque ocurre en todo el mundo. Esa fue una experiencia muy importante en mi vida. Y ya después de allí, después de que había renunciado al cargo, pues me dediqué, incluso con algo que me pude ver en los procesos de movilización de por no se va, me dediqué a poner realmente el proceso, como secuestran los delegados, nos llamó Petra que ayudáramos con eso y yo estuve haciendo la parte de las comunicaciones, la parte de la organización, o sea, todo el tema de la imagen, lo que no se va, la mano, las camisetas, llevando todo el proceso de organización de los nodos, todo eso es como más a mi cargo, está a mi cargo y eso es como la historia que yo recojo en lo que he tenido. Luego de terminar ese proceso, pues acompaño a Pedro cuando sale de la alcaldía, a una oficina que se creó ahí en la 19 para poder empezar a hacer el proceso de movilización del país. Entonces empezamos a movernos por todo el país, que ya lo logramos ir a Medellín, yo iba a Medellín a los eventos, pero se canceló por una discrepancia política, por una digamos patriótica y no se pudo ir a Medellín. Y yo regreso a la alcaldía y bueno, yo después regreso a un cargo de asesor de despacho, casi 3 veces renuncié para dedicarme a organizar el proceso de progresistas a nivel nacional. Entonces esa es como el resumen de mi historia y estoy como compromisaria de los progresistas en el proceso de organización de las listas a nivel nacional. Digamos lo que tenemos muchas tareas por hacer, muchos retos que enfrentar para poder llegar, digamos, a esa meta de buscar ese cambio de la comunidad. Ya hay mucho que podemos ir compartiendo de lo que se ha hecho en Bogotá, pero cada territorio, cada grupo poblacional, cada sector vive su propia manera de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la tierra, de acuerdo a la relación que se tiene con su propio territorio. La idea es avanzar hacia una barranca humana de manera que llegamos a Bogotá humana, Barranca humana, pues lo humano, buscar
valores, de buenas actividades, que es un lugar, tener lugares para el cuidado de quienes están en cuanto a los derechos, pero un lugar también es poder tener alimento. Esto es un lugar donde compartir el saber. Para eso están esos espacios allí donde podamos tener lo colectivo, poder explicar que se trabajan con los niños y las niñas, donde compartir el saber para los jóvenes cuando se generan espacios tan grandes como los que ustedes tienen acá, digamos, en términos deportivos y culturales. Creo que escuchaba ahora de una niña que tiene, digamos, muchas deficiencias porque algunos están sin terminar y a otros les falta mucha mayor proyección para poderlos aprovechar y que el saber sea realmente un saber más compartido. Y esto que genera que uno tenga una oportunidad. Cuando un niño o una niña tiene un jardín infantil, tiene una fundada como se llama en Bogotá, cuando un niño o una niña tiene la posibilidad de la alimentación, cuando un niño o una niña tiene la posibilidad de que le estimulen y le enseñen, le eduquen, va a tener una oportunidad sobre esta tierra. Eso quiere decir que si tenemos lugares donde compartir el saber, vamos a hacer algo. Y esto hemos sentido ahora sí, de marxismo clásico. Esto es muy sencillo. Esto es tierra, capital y trabajo. Un lugar en la tierra, el saber es el capital y la oportunidad es el trabajo, tierra, capital y trabajo. Y eso es, digamos, un pensamiento marxista del marxismo clásico. Y a eso es que apuntamos un poco nosotros. Estamos diciendo que en la medida que avancemos de que los gobiernos que tenemos se dediquen no solamente a distribuir, a diálogos y a todas, sino a redistribuir, en esa misma medida es que podemos avanzar a tener una sociedad mucho más equitativa, mucho más justa, mucho más incluyente, mucho más de reconocimiento. Y ese es el pensamiento un poco progresista, así que a veces estamos invitando a que nos acompañen y nos apoyen. Y para el proceso electoral que se avecina, pues el apoyo político electoral que estamos tratando de animar, motivar, movilizar. Como nosotros somos un movimiento que no tenemos personalidad política, somos un movimiento progresistas, no tenemos personalidad política y somos un acuerdo con el movimiento alternativo indígena y sociales para poder tener una base y participar en las elecciones el próximo 25 de octubre de este año. Y para eso estamos también en todo el país movilizándonos y recorriendo estos dos movimientos para hacer una presentación de candidaturas a las elecciones de alcaldías que va a haber el 25 de octubre, de gobernación, de asamblea, de consejos y de juntas administradoras locales. Entonces, allí fuera de ese pensamiento que compartimos con los progresistas, también compartimos un pensamiento con el movimiento alternativo indígena y social maíz, que es un movimiento que casi el 90% del tiempo conforme son indígenas. ¿Por qué decide el movimiento progresista hacer un acuerdo con el maíz? Porque en
lugar aquí en playa, distinta, preventiva, y quien la tiene distinta para otra ciudad que lo haga aquí, lo vayan a votar por eso. Recuerdo que es sancionable, que se penaliza las temas de votos, y entonces esa es una de las tareas principales que tenemos. El poder decir que los datos, por ejemplo, de la banca son muy importantes dentro de la votación, porque aquí ya se solo están aquí, en comparación con el país. En general, el comparativo del país es que vota solamente el 50% de la población, y el 50% de votar, pero aquí en la banca es del 66% de la gente que sale a votar. O sea, digamos así que es muy importante en mi votación de la gente que sale a votar en la banca. El tema aquí ya tiene que ver con lo que sigue, no se está analizando la banca, cómo es que vamos a hacer para poder garantizar que la gente tome la decisión de votar por el país progresista en la banca. ¿Cómo vamos a hacer? Y esa es la calidad de los que se vive de este esfuerzo. Y para eso, yo creo que hay cosas que es necesario que nosotros acabemos a quienes van a asesorar que este candidato está. Hay tres candidatos en este momento. Entonces eso es parte del proceso que tenemos como movimiento progresistas, lo que tenemos que ayudar a movilizar, a visibilizar lo que va saliendo del territorio. Este logo es lo que va saliendo del territorio, tenemos que presentar para nuestra voluntad. Eso es lo que tenemos que tener presente cuando vamos a hacer el proceso de votación. Entonces ya, en términos generales, eso es lo que quería como para que compartiéramos ese movimiento progresista de para dónde vamos y lo que estamos haciendo en la boca humana y en la todo lo que tenemos con el país. Si hay alguna pregunta hasta el momento, damos un espacio para que nos pongamos de acuerdo en qué puntos que tengan hasta el momento. Todo entendido. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a una clase política el cual siempre, lo voy a decir personalmente, lo que conozco de Barranco Bermejo, tienen el pueblo acostumbrado a engañarlo, a comprarle la conciencia. Aquí los políticos en Barranco Bermejo siempre han sido los que la gente debe ser en todo el país. En época electoral, cuando van con el bolsito que lleva el brazo, van ofreciendo a las personas más necesitadas, porque ahí sí le entran a las zonas vulnerables, ¿sí? Van ofreciéndole el grupo de cemento, la lámina de vecino, ofreciéndole el canal, ofreciéndole el sancocho. Entonces lo que pasa, para un movimiento de estos, la idea es quitarle al pueblo, hacerle saber que la conciencia no la debemos vender, ¿sí? Que nosotros somos libres de elegir, pero que miremos, que visualicemos algo que valga la pena, algo que se interese por la comunidad, ¿verdad? Porque es que aquí se interesan simplemente en llenarse los bolsillos. Nosotros miramos la clase política a nivel Barranco Bermejo, siempre son los mismos, siempre son una o dos familias que han ido, han manipulado, han hecho y deshecho y se han apoderado de la Barranco Bermejo. Entonces es difícil por eso, porque siempre han manejado ese sistema. Acá no se ve una casa ¿cómo le digo? Por ejemplo, donde recojan aquellos habitantes de la calle. Donde se brinden servicios tanto de salud como de rehabilitación. Aquí miramos las calles llenas. Y
Mire, estaba el sector que es más conocido como la olla, como no sé qué, al lado del puerto, ¿verdad? El barrio de la Campana y el alrededor. Mire, acá, cuando en Bogotá dieron la orden de acabar con las ollas, no acabaron con ollas, simplemente hicieron un traslado. Toda la zona estaba ahí llena de indigentes, la despejaron, pero los indigentes salieron al Cristo Petrolero e invadieron arriba sectores como el sector del Social, es un sector que está así, incluido definitivamente el sector Arenal, la Victoria, las playas, mire, son sectores vulnerables. ¿Por qué? Porque las autoridades siempre son, y se han hecho los de la vista gorda, donde se ven casos de corrupción, que muchas veces las autoridades van simplemente a recibir la vacuna a los íbaros, punto, no les importa más nada, no les importa mirar la niñez llevada y caída en la drogadicción, niñas de 8, 10, 12 años en la prostitución, sentadas en las piernas de un borracho degenerado, manoseándolas, haciendo y deshaciendo. ¿Sí? Entonces, para limpiar, para llegar a concientizar, hay que hacer un trabajo demasiado grande. Y sí me gustaría, las ideas que ustedes traen, me gustaría. Sería digno de apoyar ese sistema de trabajo, donde se brinde recuperación desde esa, ¿sí? Recuperar la gente que para la alta sociedad lo llaman indigentes, que son personas como cualquiera de nosotros, o desechables, son personas que como cualquiera de nosotros, por X o Y problemas, por desplazamiento, por una cosa, por otra, se han quedado en la calle, no han encontrado trabajo. Mira, mejor estamos en un punto de quiebre. ¿Por qué le digo un punto de quiebre? Mire, las empresas legalmente constituidas se las quieren tragar con los impuestos. Aquí acompañamos en varias ocasiones a los empresarios legales, porque no son capaces de pagar los impuestos. Algunos somos comerciantes informales, nos persiguen como si fuésemos delincuentes. Va la policía con una banda de mentalizados porque hacen unas cosas impresionantes que duele ver eso. Otra cosa que vemos aquí a diario, miren, aquí el sistema de la política maneja las empresas de transporte. Vaya a tener una cabeza. Aquí las empresas de transporte ponen y van a cantarlas. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a manipular todo. Aquí, si realmente en este municipio, en esta ciudad, quisieran acabar con lo que denominan piratería o transporte informal, que es como se llama, es fácil. Que las empresas de transporte prestaran un servicio eficiente. Para Barranquilla con una refinería dentro de la ciudad, el combustible es más caro del país. Una carrera en un caso aquí. Si yo me dijera una carrera ahorita de aquí a Villareis, 8.000 pesos, 5 minutos. Bucaramanga coge usted un taxi, lo anda 40 minutos, no anda de vuelta a un solo sector, vale 6.000 pesos la carrera. Estas son cosas que son para pensarlas, y si ustedes realmente quieren darle un buen a esto, vale la pena luchar, pero vale la pena con esfuerzo, concientizando al pueblo, entrando a los sectores vulnerables, no solamente en época de elecciones, sino después de que pasen las elecciones, también ir a hacer un acompañamiento a las comunidades y mirar cómo se lucha con las comunidades. Así valdría la pena. Y después me contarían con mi voto y de pronto me gustaría trabajar con ustedes. Muchas gracias. Si no los convences con Está la posibilidad, está la posibilidad. los convences con Yo quería compartir porque lo que tú nos estás como contando es pasar del individual a lo colectivo.
están interesados en una base de historieta montadas con una metodología que todavía sigue siendo todo de carrera. Digamos que como grupo en Guadalajara nos falta trabajar, nos fortalecernos, empezar a construir nuestra propia impronta, porque ya nosotros somos progresistas y vamos hacia ese lado, no entra cualquiera. Entonces, ¿cómo podemos irnos fortaleciendo y sacando un poco los que quieren empezar a trabajar sobre todo que la gente quiera bueno, ¿no? Cuando pensamos porque pensarnos un poco pensarnos a futuro de manera diferente, pues necesita trabajo, esfuerzo, cambio de creencias, de información, etc. Porque claro, la funciona, digamos que ustedes llevan un tiempo trabajando en eso, y hay algunos que ya están confiando, y empiezan a ver los cambios, digamos que nosotros somos nuevos. Y tienen que estar bien, los avances que tienen a poder nosotros. ¿Sí? Tiene que hay que ser también como un estudio, no tuvimos también lo que teníamos dado para allá. Un estudio también de las nuevas leyes de las personas que van a liderar de los el progresismo que van a tratar de mirar un poco que las personas realmente tienen perfil y ver